estudiaremos la obra de Pablo Picasso, Guernica, creada en 1937. Pablo Picasso fue un famoso pintor, nació en 1881 y murió en 1973. Cuando creó su obra, siempre lo hizo saber que no quería que su obra fuera expuesta en España mientras Franco estaba en el poder. La guerra española fue sin duda el resultado de una acumulación de tensiones que hicieron impracticable la coexistencia pacífica de la izquierda y de la derecha. Desde el siglo profundos desequilibrios seguían arraigados en la sociedad española. Desigualdades sociales, disparidades regionales. Los obreros se armaron para defender la República. Los patrones asustados abandonaron sus negocios para unirse al campo nacionalista. Los trabajadores se apoderaron de las fábricas. Los campesinos colectivizaron sus tierras. El gobierno había perdido toda autoridad casi sin fuerza militar o policial. Los partidos y sindicatos de izquierda se organizaron en un ejército popular para combatir a los nacionalistas. Guernica es por lo tanto un trabajo comprometido. Hace 4 o 20 años, Picasso recibió un pedido que cambiara su carrera para siempre. La República Española se encuentra en medio de una guerra civil contra el futuro dictador Franco. Le pide a Picasso que cree una pintura para su muro. Esta obra que estaba creando se inspiró en el bombardeo de la pequeña aldea vasca. El 26 de abril de 1937, Franco le ordenó a la legión nazi que lanzara bombas en el pequeño pueblo de Guernica. Era un día de mercado. Los civiles se reunían en las plazas públicas, como primer lugar donde se había establecido la democracia en la región vasca española. El pueblo era, por lo tanto, un objetivo importante. Este bombardeo mató a cientos de personas y hirió a otras 900 personas. Picasso era conocido como izquierdista. El bombardeo tocó una de sus obras titulada El sueño y la mentira de Franco. Hablemos de Guernica. Esta pintura representa 6 figuras humanas, 4 mujeres y un hombre y un niño. También hay un toro y un caballo. La escena está representada bajo una lámpara sobrecalentada. Uno puede entender que la escena es la consecuencia de la guerra y de la violencia. Guernica es hoy considerada una de las obras maestras del siglo. Sin embargo, durante su inauguración, la recepción fue muy confidencial y la inauguración del pabellón español el 12 de julio de 1937 tuvo lugar en la relativa indiferencia. La pintura ni siquiera apareció en el catálogo de la exposición mundial. El lienzo vivirá y comenzará a irradiar.